Saludos amigos, amigas, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión del programa Reseñas con Rafael Núñez. Y miren a la doctora Adelaida Martínez, señores. Y esta servidora. miren Adelaida el look, Martínez. Miren el look. Una profesora. No, bien. No, yo veo 3D con estos lentes. Lo que pasa es que me lo puse hoy. Pero porque, te quedan bien. Ay, gracias. Me lo puse porque como estoy agripada, me lacrimea mucho. Y verdad, tengo que ayudar la vista. Bueno. Bienvenidos a esta entrega de reseñas con noticias tristes, pero aquí estamos. Sí. Una noticia muy impactante que ha conmocionado a la sociedad dominicana, la explosión ocurrida en la ciudad de San Cristóbal, donde hoy ya vamos por 27 muertos. Dios mío. Las autoridades desde el primer día han acudido a darle apoyo, respaldo, a mitigar el desastre con esta explosión cuyo origen todavía no sabemos. No se ha determinado, todavía están en investigación para, ¿verdad?, dar un informe final al respecto. Es una verdadera tragedia, señores. 27 muertos y además los heridos que todavía están en los hospitales, centros médicos. Es triste y le decía yo a Rafael y a las chicas y a los chicos que están aquí, caramba, la vida es tan frágil. Uno está aquí ahora, no se sabe niño mañana. De 4 meses. Un bebecito también, de 6 años. entre los fallecidos. Sí, la sociedad dominicana ha estado muy atenta a esta acongojada situación que se ha producido en la ciudad de San Cristóbal. Allá hubo otra explosión de un almacén de un polvorín, en donde estuvo la fortaleza de San Cristóbal, en la carretera Sánchez, hace unos años. Pero no se asemeja a lo que ocurrió ahora, y que el presidente de la República ha ido en 2 ocasiones, ha dado instrucciones para que todos los organismos de socorro acudan, y han acudido realmente, y ha dicho también que hay un presupuesto para estos temas de fondo para emergencia, que no se van a escatimar recursos para lo que se necesite ahí, no es para menos. Y quisiéramos compartir con los amables televidentes lo que fue la rueda de prensa que hizo el presidente Luis Abinader a propósito de su visita, de su primera visita en la rueda de prensa allá, con todas las autoridades. Así es que vamos a ver lo que dijo el presidente respecto a este tema. Los que han estado afectados y accidentados, y lo vamos a hacer sin ningún límite de recursos para que cada vida humana que podamos salvar con la ayuda de Dios lo podamos hacer. Quiero agradecer a todas las instituciones de apoyo que han estado coordinadas en este terrible tragedia, y lo seguiremos haciendo, repito, hasta llevar después, y con todo el sentimiento y la pena que esto nos ha causado a todos, llevar a la normalidad en cuanto a las acciones aquí en San Cristóbal. El gobierno para este tipo de eventos tiene presupuestos especiales, de los cuales no vamos a escatimar recursos para utilizarlos aquí, y que se retorne a atender a los pacientes, que ya hay una especial dirección del Servicio Nacional de Salud. También se están instalando 2 hospitales móviles de prevención y de tratamiento psicológico a las víctimas desde el Ministerio de Salud. Bien, señores, son las declaraciones que ha dado el presidente, las primeras. Luego habló al participar en una misa que se ofició en la iglesia que está ahí en el Parque Piedras Vivas de San Cristóbal, y el presidente ha dado seguridades de que van a ayudar con todo lo que tiene el gobierno para que puedan mitigar el desastre que ha ocurrido en San Cristóbal. Vamos a esperar, ojalá no haya desastre por el que suspendió su discurso, que estaba pautado para el miércoles 16 de agosto, porque verdad, y
ante la tragedia y la conmoción que tiene el país por este siniestro en San Cristóbal, ya 27 muertos, esperamos que no se incremente la cifra de fallecidos, pero sí demandaba que las autoridades, en especial el presidente, que es la primera figura de la nación, pues hiciera lo propio. Bueno, y eso se produce en el marco del tercer aniversario del presidente de la República y su gobierno. Así es que vamos a hacer un programa especial en el día de hoy y tenemos un invitado especial que es de este programa, no he invitado a nada, él pertenece a este programa, Rudy L. González. Decía Yari, que me la encontré ahí abajo, y yo, Yari, ¿qué tú haces ahí? Y ella, esperando a don Rudy, pero don Rudy es de la familia. Así es que vamos con Rudy, veterano periodista, colega nuestro, colega y amigo, que vamos a analizar lo que han sido los 3 años de este gobierno, luces y sombras. Así es que vamos a la pausa y volvemos con más contenido respecto a eso. Gracias, señores, por continuar con nosotros. Adelaida, tenemos, como habíamos anunciado, ya lo extrañaba, a don Rudy González aquí. Ya lo él no le gusta que le digan don, pero tú me puedes decir don. También se va a poner usted a eso, porque alguien se me molestó, pues yo le dije doña. No, yo no tengo Tuve que buscarle hasta en la RAE lo que significa respeto, distinción. Oye, yo tengo estos 73 años que tengo, más bien llevado que el caramba. Exacto. Y que me acerqué al otro lado y el señor dijo, para allá, muchacho, hombre, que tú no estás te muy toca joven. todavía. Todavía no. Estoy feliz. Sí, y entonces, lo único que tengo una protesta, María Alejandra, ¿verdad que se llama la María chica? Alejandra María Lazar. Alejandra. Ella tiene que tomar nota. El bloque lo hicieron muy largo de los comerciales, como para que a mí se me olvidara que antes de la pausa tú hablabas de que soy un hombre de la casa y le estaba reclamando a ella que no me ha llegado el cheque de este mes. Rudy, bueno, pues entrando en materia, Rudy, este tercer aniversario del gobierno del presidente Luis Abinader coincide con el anuncio que él hizo, que había retardado, de repostulación para las elecciones del año 2024. Una repostulación que muchos intuíamos, pero que el anuncio, ¿cuál es tu interpretación de eso en el marco de los 3 años? Mira, lo primero es que fue una estrategia comunicacional, una estrategia política. Hacer ese anuncio en su regreso desde Nueva York a la República Dominicana. Estaba en Nueva York. Domingo en la tarde. Tenía 2 significados para mí. Cuando vi el anuncio dije, bien manejado por los estrategas. Sí, fue bueno. Punto número 1. Si tú produces ese anuncio el domingo en la tarde, a las 6 de la tarde, tú tienes garantizado... La primera plana. No primera plano. El completo de la semana, el tema de discusión. Exactamente. Claro. Número 1. Número 2, eso empataba con el discurso anunciado inicialmente para el 16, que era el miércoles. Desde Pedernales. Pero ¿qué pasa? Si él hace ese anuncio el 16 en el discurso desde Pedernales, como todo el mundo esperaba, todo el mundo sabía que se iba a repostular y que iba a hacer. En ese discurso tenía 2 efectos. Efecto número 1. El titular y el tema no iba a ser el contenido. Su contenido sobre su gestión de gobierno de 3 años y lo que prometía para el último año si no iba a ser el tema reelección. Iban a encajar, está diciendo esto por esto, pero iba a ser el tema, secundario. Número 1. Y número 2, que yo creo que ese es el más importante y tiene otra relación inmediata, que fue separar la parte política del hombre, del candidato, del político, de la parte estructural de la gestión de gobierno. Así es. Porque si bien es cierto que está umbilicalmente unido, no es menos cierto que el presidente ha tratado de cuidarse, de no meter su gestión de gobierno
en la la campaña, vorágine, en de la la vorágine. campaña. Se le pega como quiera por Sí, la campaña. sí. Y eso se refuerza con el comunicado de admonición que hace la Junta Central Electoral. Si él hace eso y usa El la, escenario. la acción de gobierno para la propaganda política, se le pega ese comunicado de admonición como anillo al dedo. Eso es así. Entonces yo creo que los estrategas manejaron bien el tema. Muy bien. Era algo que se esperaba, todo el mundo sabía, el que no lo sabía vive en Pekín y no se entera por WhatsApp que aquí hay una república, porque Exacto. todo el mundo sabía eso. Sí. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿En qué momento lo iba a hacer? Era lo importante. Y yo creo que él esperó su tiempo estratégico para hacerlo. ¿Por qué? Porque mantuvo una expectativa de algo que todo el mundo sabía, pero ¿y si no? Entonces eso siempre se mantiene y ese morbo natural, nosotros los periodistas. Sí. Y si va y dice que no, y si va y Raquel lo convence, y si va y él entiende que mejor le da paso a Paliza o a Chu, qué sé yo, la gente, todo el mundo piensa lo que quiere. Es una decisión tan personal de él que tú puedes pensar cualquier cosa. Ahora, ¿dónde enmarca esto la actividad política? La enmarca pura y simplemente en el inicio de una campaña electoral. La Fuerza del Pueblo tiene su candidato de siempre, que es un partido hecho para la candidatura presidencial de Leonel Fernández. El PLD, visto la situación que había, se adelantó hace varios meses y escogió un candidato en Abel Martínez porque estaba fuera de juego. Porque todo el mundo entendía que el presidente se iba a repostular. Entonces el presidente lo que hace es simplemente abrir las compuertas para correr como candidatos, 3 candidatos. Rudy, en el marco de ese mismo análisis certero y con el que yo estoy de acuerdo 100%, está, Adelaida, el tema del manejo económico que ha tenido el presidente de la República en medio de 2 dificultades grandes. En estos 3 años. Que han sido el COVID-19 y el proceso inflacionario a nivel global. ¿Cómo tú analizas el manejo que ha tenido el equipo económico, comenzando por Héctor Valdés y los demás actores del equipo económico del presidente, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el manejo que ha dado el presidente de la República y que ha sido contestado, si se puede decir así, por el Fondo Monetario Internacional, las instituciones que tienen que ver con el darle la calificación a República Dominicana de riesgo, que ha sido positiva también? Mira, yo prefiero enmarcarlo no en funcionarios independientes, sino en una acción conjunta de gobierno. Porque si tú te pones a ver, no ha habido una acción que haga el Banco Central que sea replicada o contrapuesta de ninguno de los otros organismos o entes del gobierno que interactúan en el plano económico. O sea, es una política del gobierno que se ha seguido a pie juntilla, unificado sobre un mismo objetivo, y ha sido la recuperación del país. La recuperación del país post-pandemia, la recuperación del país inició los primeros meses de la guerra, la recuperación del país de cara a la situación internacional y la situación local. O sea, yo creo que el gobierno ha actuado en una forma monolítica, porque mira, en el gobierno del presidente Luis Abinader, una de las cosas que más se le critica al gobierno es que una cosa es el gobierno y otra cosa es el presidente. Y ha habido situaciones que permiten hacer esa evaluación, porque el presidente no es que anda por un lado y el gobierno por otro, sino que a veces uno lo ve como la sintonía por la rapidez, por la forma de actuar, por la precisión en actuar en algunas cosas, y uno dice, ven acá, pues el presidente piensa una cosa y los otros piensan otra. Yo creo que en el plano de la economía se ha actuado al unísono, con un mismo objetivo. En el plano de la economía. Porque estamos hablando específicamente en el plano de la economía. O sea, podemos analizar otras cosas. Por ejemplo, si yo te hago un análisis de lo que es el tema de seguridad social, yo te digo que han andado de forma diferente. Por ejemplo, que son de los puntos principales. Si tú me hablas del plano de la economía, de la búsqueda de solucionar el tema del desempleo que se vio agravado en el país por el COVID, por la pospandemia. Entonces yo te digo, el gobierno ha actuado de una forma unísono porque lo ha hecho el presidente y los estamentos que van en paralelo con el presidente en ese tema. O sea, pues te digo, yo prefiero hablarlo en esa forma. Y yo creo que la economía ha jugado un papel vital por 2 razones. Primero, porque la base del desarrollo de un país está en su estabilidad económica.
en su progreso económico, enfrentando las dificultades que por lógica se producen en el medio del desarrollo de una acción de gobierno. Nosotros no podemos prever que va a subir el precio del petróleo, pero tampoco podíamos prever que se iban a trancar el envío de los commodities o que el puerto de Shanghái iba a cerrar un mes. O sea, son cosas que a nosotros nos sorprenden, porque nosotros tenemos que estar, y hemos hecho, preparados para enfrentar, que nos dé lo menos duro posible, por así decirlo, esas situaciones que nos escapan. Entonces yo creo que se ha actuado en ese sentido. Pero, además de eso, ¿qué se ha visto? Que esa estabilidad económica con altas y bajas mantiene la tranquilidad social. Y ese es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de un país. Las huelgas, las protestas, los desórdenes callejeros, la inseguridad para los comerciantes, para los empresarios, en medio de una acción social. Porque mire, la factura de este país es más grande que este canal. Todo el mundo necesita un camino vecinal, un acueducto, que le nombran gente ahí, que esa cosecha que se va a perder. La factura es muy grande y es imposible satisfacerla. Ahora, ¿qué hacen los gobiernos? En las medidas en que ve cómo afecta a diferentes comunidades, va estableciendo prioridades para tratar de satisfacer a todo el mundo. Hay una preocupación, don Rudy, Rafael, con el tema de, ¿verdad? Se ha mantenido la economía. Qué bien, eso es importantísimo, sobre todo para la estabilidad social, como usted ha apuntado. Pero preocupa a los economistas el tema de que sostener esa economía dominicana ha significado un aumento significativo de la deuda pública del gobierno de República Dominicana. Eso es cierto. Yo no soy economista ni me voy a meter con lo que piensan los economistas y los respeto, pero yo te digo cuáles son las alternativas. Dámelas. Hemos aumentado las exportaciones, el país ha aumentado las remesas que ha venido, ha aumentado el turismo y ha consolidado el turismo y la inversión extranjera, pero eso no es necesario para el acumulamiento que hubo del déficit económico a propósito de la pandemia y la guerra. Tuvimos un año cerrado, señores. Totalmente, y eso provocó, bueno, pues yo digo cerrado, y eso provocó desempleo, y eso provocó desestabilización de la industria, de todo, del empresariado, de la cadena de producción del país. Entonces, es verdad, es cierto, la deuda externa llega a un punto donde tú dices, ¿hasta dónde? Y no hemos hecho modificación a la estructura fiscal de todo. Te voy a decir una cosa más, no nos hemos sacado la lotería mundial, que tú dices, bueno, llegaron unos cuartos que no estaban programados. Sí, porque búscalo de ese modo. Sí. Extrapola la economía del país a la economía doméstica. ¿Qué tú recibes que tú puedes gastar? ¿Cuál es tu capacidad de inversión o de gasto? En la República Dominicana, fíjate lo serio que es. El 87% del presupuesto nacional se va entre el mantenimiento de la burocracia del Estado y salarios en el sector público. Tú tienes que... Pago de la deuda y todo. No, pero pues principalmente ahí. Después te queda un 13% para inversión. Pero oye lo siguiente. Tú subiste de 500 o 600 mil empleos que habían a 725 mil. Tú subiste 200 mil empleos en este periodo, en 3 años. Bien, había que conjurar el desempleo. Claro. Había una cuota obligatoria, política que tú tienes que cumplir. Porque no somos suizos. Hay que cumplirla. Entonces, ¿qué tú haces? Lo más lógico sería cerrar 7 ministerios. No, espérate, en economía 2 y 2 son 4, 7 ministerios y votar 300.000 personas. Antes de que tú cierres los ministerios, no, porque tú lo estás cerrando de golpe y porrazo. Espérate. Vamos a ver lo que nos dice un reportaje a María Alejandra Lazana que hemos preparado a propósito de ese desenfoque. Eso es un abuso. Vamos a ver el reporte de María. Vamos a ver a María Alejandra. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar?
la honestidad. El pasado 16 de agosto, el presidente Luis Abinader arribó a su tercer aniversario de gobierno y con este el anuncio de su repostulación para el periodo 2024-2028. Y es que entre luces y sombras, su administración ha transcurrido a través de temas fundamentales para el desarrollo y crecimiento del país, como son la seguridad ciudadana, turismo, educación y migración. Son muchas las demandas que tiene el gobierno y la seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación para la sociedad dominicana, siendo evidenciada en las diferentes encuestas que se han realizado en el país. Sin embargo, Luis Felipe Cartagena, asesor del Ministerio de Interior y Policía, dijo que gracias a las transformaciones educativas, materiales y morales que se han realizado en las filas de la Policía Nacional, se ha logrado cumplir con el rol encomendado por la Constitución, proteger efectivamente a la población. Esto a través de acciones preventivas mediante el uso de las tecnologías y los cuadrantes en la persecución del crimen, que ha logrado reducir el número de homicidios por delincuencia a un 23%, evidenciado al analizar y comparar las estadísticas de los primeros 6 meses del año 2023 con igual periodo del 2022. Otro tema fundamental ha sido la difícil situación que afecta a Haití, donde el primer mandatario desde que asumió la presidencia ha sido enfático en los diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales, sobre la necesidad urgente de que la comunidad internacional intervenga para pacificar la crisis económica, política y social que enfrenta Haití y no seguir permitiendo que persista esta situación. En tanto, en política exterior, el país sigue a puertas abiertas, firmando acuerdos importantes como los realizados con Guyana, convenio que hace historia para el desarrollo económico del país, la seguridad energética y alimentaria. En el área educativa, especialistas alegan que dicho sector sigue estancado y por falta de gestión en el Ministerio de Educación. Dijeron que sigue vulnerable y que gran parte de los centros educativos públicos tienen graves faltas estructurales de personal docente, administrativo, mobiliarios, recursos y de medios de aprendizaje. Mientras que el sector turismo ha colocado a la República Dominicana en un lugar preferencial para el turista extranjero, aumentando cada año el flujo de visitantes respecto a otros países de la región. En respuesta a este incremento, a inicios del 2023, la Junta Monetaria del Banco Central autorizó la recolocación de 21.424.4 millones destinados al sector construcción, mientras que la Feria Internacional de Turismo FITUR, el gobierno dominicano anunció una intervención por más de 3.445 millones de dólares para el sector turismo. Solo en el mes de julio del año en curso se registró la llegada de 792.981 no residentes, convirtiéndose en el mejor mes de toda la historia del país y superando a julio y diciembre del 2022, que habían sido hasta ahora los únicos meses en que el país había logrado romper la barrera de los 700.000 turistas. Para Reseñas, María Alejandra La Sala. Rudy, vimos aquí el reportaje de María Alejandra, en donde hace un balance de las áreas en donde el gobierno ha sido exitoso y también las partes oscuras que tiene. El turismo, que ha sido un renglón en donde se ha desarrollado de manera eficiente. En este primer trimestre, comenzando el año, el turismo fue la tabla de salvación del crecimiento económico, que fue de 1 punto y pico, precisamente por el tema de la inflacionario a nivel mundial, sí, y de las restricciones que tuvo que tomar el Banco Central para poder controlar esa inflación. ¿Qué te parece? No, los balances de los gobiernos, si uno no es periodista y no es objetivo, siempre se desbalancea un poco. Pero todo gobierno tiene luces y sombras. Lo que hay que ver es los contextos que se producen las luces y los contextos que se producen las sombras.
Porque una cosa es que las circunstancias te obliguen a tomar medidas o que no te salga bien la proyección de una medida. Y otra cosa es que tú provoques por torpeza, porque te da la gana, porque como tú eres, y las cosas te queden mal. Son dos situaciones diferentes. Exacto. Pero nosotros somos un país muy sujeto a los vaivenes internos y externos, pero externos más que internos. Y nosotros no podemos prever cómo comienza un año, ni cómo vamos a llegar a la mitad, ni cómo vamos a terminar, mucho menos. Yo creo que nosotros hemos sobresalido en estos 3 años de gobierno que tenemos, estamos evaluando los 3 años, frente a adversidades muy serias. Hemos tenido más éxitos que fracasos. Hemos tenido retrocesos y fracasos, no cabe duda. Hemos tenido que echar para atrás medidas que no hubiesen dado los resultados que se necesitaban para la situación que tratábamos de conjurar. Ahora, ¿dónde está lo importante? En saber echarlas para atrás. ¿Cuántas veces yo no llego a casa y mi esposa me dice, oye, te guardé una pisita? ¿Quién rayo te dijo a ti que yo quería comer pizza? Eso me va a dar una acidez y me va a matar. Entonces voy a armar un pleito. No le digo, no, ¿por qué tú no me preparas mejor una batida? Así ahí hay lechosa, te preparo la batida. O sea, hay que negociar, hay que ver los pros y los contras de las cosas. O sea, y yo lo digo de esa forma porque los gobiernos son iguales que la relación intrafamiliar. Usted puede convivir o no convivir. Las formas, el fondo, el contexto. Entonces, por eso te decía ahorita, todo tiene que ver cómo son las actitudes y cómo son las cosas que se hacen. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí para continuar conversando con nuestra audiencia respecto a los 3 años del gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a la pausa y volvemos con Rudy González, Adelaida Martínez y un servidor. Reseñas. Hoy tenemos un panel, nos acompaña nuestro querido don Rudy González, Rafael y esta servidora. Sacó distancia. Adelaida Martínez. Toca, ¿verdad?, abordar un poquito más profundo sobre la repostulación del presidente Luis Abinader. El contexto. Sí, el contexto, porque ya lo habíamos resaltado. Sí es. Mira, decía la gente cuando se anunció, eso era un secreto a voces, pero no es lo mismo cuando la información se oficializa. Lo que decía en principio. Pero déjame decirte una cosa. Lo que hay que ver ahora es cómo el escenario político va deslindándose. Claro. Porque una cosa es decir, ahí está fulano, ahí está pensejo, las encuestas dicen esto y aquello. Hay un acomodamiento de los escenarios políticos de cara a la realidad de los procesos. Sí. Que no es igual que cuando se supone, se cree, puede ser, y a la distancia. Si hoy fueran las elecciones, por ejemplo, yo no tengo ninguna duda, y no lo tiene la mayoría de la gente, de que Luis Abinader gana las elecciones. Siendo objetivo, así es. No, hoy, en el día de hoy. Ahora, ¿qué puede pasar en 9 meses? No sabemos, un número uno. Pero, sí, como decía el viejo proverbio, en 9 meses se muere el caballo, del caballo se muere el rey. Cualquier cosa puede pasar. Sí. Sin embargo, no cabe dudas de que en esta ocasión de la vida política dominicana se juega una situación diferente a otros escenarios donde hay un proyecto de reelección o donde hay de cara a unas elecciones. Y es la conformación de una oposición para enfrentar a un gobierno y a un presidente en reelección. Eso está ahí. No. Está ahí, pero déjame decirte una cosa. Puede haber una unificación de criterios de la oposición para enfrentar dentro de un marco de polarización en 2 bloques, el bloque oficialista y el bloque de oposición en unas elecciones. Ese es un escenario. Otro escenario es que vayan cada uno de los candidatos de manera individual de frente al candidato de gobierno. ¿Puede provocar esto una segunda vuelta? ¿O puede, al contrario, consolidar una posición en favor del candidato en reelección?
O sea, eso hay que verlo en el tiempo y el espacio. Todavía yo creo que es muy pronto. Lo que sí es cierto, es que la ventaja que lleva el presidente Luis Abinader en relación a Leonel Fernández y Abel Martínez es tangible por lo siguiente. Luis Abinader, de venir casi de lo desconocido, por así decirlo, en las lides de participar como candidato con propuestas que se puedan ver, porque él nunca tuvo una acción pública que tú puedes decir, bueno, él fue ministro de Trabajo y durante el ministro de Trabajo provocó un pacto laboral. O sea, tiene cosas que mostrar que hizo. Él vino de ser candidato, de ser el hijo de don José Rafael Abinader, llegó a ser candidato junto con Hipólito Mejía, primero como vicepresidente, después compitiendo con él y ser candidato en el 16, y entonces gana las elecciones. Pero él, ¿qué ha hecho? Él no simplemente se ha acomodado en la posición de ser presidente y que eso le da un margen de beneficio frente a los demás. Él ha ido a la calle a buscar un posicionamiento político y hacer un liderazgo propio. Y lo ha logrado. Dentro de su mismo partido. No, pues yo siempre estoy hablando hacia afuera. Lo ha logrado. Él se ha posicionado como una persona que se ve adulta en la política. Tú ves a Luis Abinader de hoy, tú dices, yo que lo conocí cuando él iba a llevarme notas de prensa de las cosas turísticas cuando yo era director de Última Hora. Sí. Muchacho, y nos sentábamos a conversar, y muchacho, ¿cómo está tu papá? Y esto y aquello. Entonces tú verlo con el liderazgo que él ha cosechado, que ha ganado, que se ha formado. Entonces tú lo ves que se puede equiparar incluso a un Leonel Fernández, presidente 3 veces del país, para competir con él y con el PLD. Yo no diría con Abel Martínez, ninguno de los dos, ni Leonel ni Abinader, son competencia de Abel Martínez, porque un Nobel tiene un partido detrás. Entonces yo creo que el proceso de reelección va a tener mucho que ver en cuanto a la personalidad individual de los candidatos. Y si es así, y la oposición no lograra un acuerdo muy fuerte y muy firme que pueda polarizar las elecciones, Luis Abinader puede ganar muy fácilmente las elecciones en una primera vuelta y podría provocar en una segunda vuelta, consolidar las votaciones para ganar. Pienso, Rudy, que el presidente tiene como desafío precisamente vender a la población, a la mayoría, su gestión de gobierno. Sí. Una. Número 2, el poder traducir eso en votos el día D. Segundo, que el presidente pueda hacer una campaña electoral cuidando lo que ha sido el logro número 1 de su gestión, la transparencia y el no uso de recursos públicos en politiquería. Por eso decía en principio que el no ligar el discurso del 16 de gobierno con el anuncio de la reelección era como un inicio de hacia dónde va él, que precisamente dio paso a la admonición de la Junta. Pues vamos a ver lo que nos ha preparado Claudia Fernández Ledenburg respecto a luces y sombras también de la recuperación económica del país en la gestión del presidente Luis Abinader. Adelante. Recientemente, la economía dominicana fue resaltada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como una de las más resilientes y dinámicas del continente americano durante las últimas 2 décadas. Es reconocido que, gracias a sólidas políticas adoptadas por las actuales autoridades, el país experimentó una notable recuperación tras la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, la fuerte recuperación empezó a moderarse a finales de 2022 como consecuencia de la inflación mundial con impacto local. El Banco Central de la República Dominicana entonces adoptó medidas monetarias restrictivas a fin de llevar la tasa de inflación a su rango meta de 4%, lo que finalmente logró en junio pasado.
Para este 2023, las autoridades prevén una expansión económica de 4%. En el primer cuatrimestre de este año, el crecimiento de la actividad económica fue de 1.2%, siendo el turismo el sector líder de esa expansión. Durante el primer semestre, el gasto gubernamental en subsidios para mitigar los efectos de la inflación ascendió a más de 64,000 millones de pesos, comunicó el Ministerio de Economía. De ese monto, las transferencias al sector eléctrico y el programa social Supérate concentraron la mayor partida, con 56 y 34.5% respectivamente. El restante, 9.3%, se distribuyó entre los subsidios a los combustibles, transporte, fertilizantes y alimentos. En junio, tras la inflación reducirse a 4%, el Banco Central dispuso medidas de estímulo económico, incluyendo una inyección de 119,000 millones de pesos para canalizar financiamientos a sectores productivos y hogares a bajas tasas de interés. Las autoridades económicas nacionales destacan que el país continúa mostrando sólidos fundamentos macroeconómicos y que los agentes económicos esperan que para 2024 el PIB real crezca en torno a su potencial de 5%. Este agosto, la agencia calificadora Moody's mejoró la perspectiva de la República Dominicana. La firma reconoció el manejo eficiente y proactivo de la deuda pública del país en la actual administración del presidente Luis Abinader. Si no hacemos reformas, no podremos seguir creciendo a este ritmo. El pacto eléctrico. ¿Okay? Y dos, lo que necesitamos es, con esos paquetes de reformas, no solamente es mantener ese crecimiento, sino que vamos a poder crecer más, pero sobre todo mejor. Y este mejor es que ahora tener lo que nos hace falta hasta el momento, tener un crecimiento incluyente, inclusive. En tanto, el déficit fiscal de 200,000 millones de pesos al año es la gran sombra en el panorama económico dominicano. Eliminarlo, su principal desafío. Ese faltante es financiado mediante empréstitos que hacen que la deuda pública se eleve entre 5 y 6,000 millones de dólares anualmente. Para mí, la causa del déficit reside en una decisión que tomamos los dominicanos de tener un sistema tributario bastante laxo, muy ineficiente, con baja capacidad de recaudación, y eso entonces, como los políticos que nos han gobernado han estado todos los días en la calle recibiendo presión de gente que dice, mira, tiene que gastar, tiene que invertir en esto, hágame esta carretera. Son seres humanos, porque a veces los economistas pensamos que nosotros vivimos en una burbuja desconectada de la realidad, pero hay que estar en la presidencia y ver a un presidente todos los días teniendo que hacer frente a pliegos de demanda, donde quiera que va. Incluso yo sé de presidentes que han ido a inaugurar una carretera y en la inauguración se producen presiones de los asistentes que le dicen, presidente, pero necesitamos la marginal. Y el ministro de la Pública hace así, dice, pero es que no hay presupuesto para eso. Y él dice, ya estoy autorizando al ministro a que empiece eso mañana. Sin presupuesto. Pero es fruto de una demanda social de un país que está en vía de desarrollo, que necesita cada vez más infraestructura, entonces no hay recursos y ahí entonces surge el déficit. Para Reseñas, Claudia Fernández Lerbú. Gracias, Claudia, por ese reportaje tan bien hecho. Interesante esa parte que dice Andy, ¿verdad, Andy? Cuando se ven presionados los presidentes en cualquier acto, evento o inauguración por la misma ciudadanía que pide. Sí. Pero está estipulado eso en el presupuesto. Lo que yo te decía hace un rato, 13% del presupuesto es para gasto de capital. Pero déjame decir una cosa, yo te decía, y ahí, qué bueno para retomar eso mismo, los préstamos. ¿De dónde tú sacas los cuartos?
La presión tributaria de República Dominicana sigue siendo de 14%. Así es. Que una presión tributaria que debió estar en 18 o 20 en este momento, de acuerdo a la tasa de crecimiento de la economía dominicana. Así es, que es la séptima del continente. Así es. Pero, ¿y a quién rayo tú le metes un 1% más de presión tributaria en una situación de reestructuración del problema de la economía, de recuperación? Y segundo, llegas al tercer año y tú te encuentras con una situación política de cara. No hay forma. Entonces, veníamos con lo que estábamos hablando de los préstamos. ¿De dónde tú lo consigues? El tema está en lo juicioso que pueden ser los préstamos y la capacidad para mantener una línea de credibilidad de los organismos crediticios que lo ha mantenido República Dominicana y de los organismos internacionales, porque ha pagado. Porque nosotros hemos pagado. Tú puedes deber al banco todo el dinero del mundo, pues si tú vas todos los días 25 y le pagas el préstamo, los bancos no se ponen guapos porque están ganando interés y están ganando una serie de cosas. Ahora, si tú haces así, dices yo no tengo cuarto, entonces los bancos comienzan a expropiarte el apartamento, el carro, todas las cosas. Rudy, esa es la situación. En un minuto, dime. No. Temas, desafíos para el presidente, sin enunciados, temas. Mantener la estabilidad de la lucha de la economía. La situación de la delincuencia, de la violencia callejera. Educación. Mantenerlo. Y educación. No, espera, entonces, salud y educación, que son dos ejes vitales para mantener a una ciudadanía no complacida, sino satisfecha dentro de lo posible. Exacto. El tema de la electricidad y los apagones. Exactamente. Porque cada vez que te dicen a ti, no, eso no, es que fue que se cayó un alambre. No, la gente no le importa si se cayó el alambre o no. No se cayó. Fue que la apagaron la luz. Y yo estoy oyendo lo mismo de la chichigua de Julio Sauri. Sí. Entonces, Sí, ese tipo de situaciones te lleva a una estabilidad social. Y la estabilidad social, sí, es vital para Vital. Claro que sí. Aquí no hay una crisis política, ni va a haber una crisis política, porque estamos en un proceso electoral donde todo el mundo quiere ser senador, diputado, regidor, alcalde. No le importa otra cosa, no va a haber una crisis política. Aquí no va a pasar, espero yo, lo del 2020 con las municipales y que trancamos las elecciones a mitad de las elecciones. No se vislumbra eso. Si hay eso, una lucha por mantener el sistema económico dentro de lo posible y una estabilidad social, yo creo que el presidente está cómodo en su proyecto presidencial. Si gana o no gana, eso lo dirá el pueblo. Pero luce cómodo. Luce cómodo. Eso creo. Bueno, ya terminamos. Don Rudy, Adelaida. se acabó el programa ya. Vuelvo a decir que Adelaida vino bonita. No. Siempre viene bonita. No, Pero ese vestido le queda bien. Yo estaba dejando para Gracias, Y los gracias. lentes. yo lo estaba dejando para el final, pero Bríndenme los dulces, como dicen en los campos. no, tú eres que debes brindar. Después de esos halagos. En Liberación. Claro. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con reseñas. Feliz resto del fin de semana. Pórtense bien y pórtense mal los que así lo deseen y asuman las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Repetición de este programa que podrán ver en Oye País. Exacto. Así. Oye, país.